Debate explosivo. El brujo afirma sanar enfermos. Padre Luis Toro revela la fuente oscura de su poder. «Un momento, Padre Toro, un momento, por favor». La voz resonó por encima del murmullo creciente del público. El hombre se abrió paso entre la multitud apiñada en el salón comunal de la parroquia San José Obrero, en el corazón de Catia, Caracas. El calor era sofocante, el aire denso, impregnado del olor a incienso, sudor y expectativa. Un ventilador de techo giraba perezosamente, ofreciendo un alivio mínimo. El padre Luis Toro, con su rostro sereno y su mirada penetrante, hizo un gesto invitándolo a acercarse. El debate con el pastor Ramírez sobre la interpretación de las Escrituras había sido intenso, pero siempre respetuoso. Esta interrupción, sin embargo, tenía un matiz diferente, un aura de misterio que inquietó a algunos presentes. El hombre, de unos 50 años, vestido con una camisa de lino blanca impecable y pantalones oscuros, exhibía una sonrisa que parecía más una mueca. Su piel morena brillaba bajo la luz mortecina de las bombillas fluorescentes. «Mi nombre es Rafael Mendoza», dijo con una voz que pretendía ser humilde, pero que delataba una arrogancia subyacente. «Soy lo que algunos llaman un brujo». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Algunos se santiguaron rápidamente, otros se inclinaron hacia adelante con curiosidad morbosa. El pastor Ramírez, visiblemente incómodo, se removió en su silla, con la Biblia apretada contra su pecho. El padre Toro, imperturbable, mantenía su mirada fija en Mendoza. «¿Y qué desea, señor Mendoza?», preguntó con calma, su voz resonando con autoridad. «He estado escuchando su debate, padre, y debo decir que me parece fascinante. Pero me pregunto si están abordando el problema real, la raíz del sufrimiento humano», respondió Mendoza, su mirada recorriendo el auditorio, deteniéndose brevemente en los rostros expectantes. «Yo, a diferencia de ustedes, no me limito a hablar de fe y esperanza. Yo ofrezco resultados». «¿Resultados?», preguntó el padre Toro, arqueando una ceja. La luz reflejaba en sus lentes, ocultando momentáneamente la expresión de sus ojos. «Explíquese, por favor». Mendoza sonrió, mostrando una hilera de dientes blancos y perfectos. «He curado a muchos enfermos, padre, enfermedades que la medicina moderna no pudo solucionar. He reunido a familias separadas, reconciliado a esposos a punto de divorciarse. He traído prosperidad a quienes vivían en la miseria». «¿Y cómo logra usted estos milagros?», interrogó el padre Toro, su tono aún sereno, pero con una nota de cautela. Mendoza se encogió de hombros, como restándole importancia al asunto. «Simplemente accedo a ciertas energías, canalizo fuerzas que ustedes, hombres de fe, prefieren ignorar». Un silencio pesado cayó sobre la sala. El ventilador de techo seguía girando, pero parecía inútil para disipar la tensión que se había acumulado. Una mujer en la primera fila, con el rostro marcado por la preocupación y la esperanza, se atrevió a hablar. Mi esposo me abandonó hace 6 meses. Tengo 3 hijos que alimentar. ¿Podría usted ayudarme, señor Mendoza?» Mendoza se volvió hacia ella, su sonrisa brillando con intensidad. «Por supuesto, señora, su caso no es único. Muchos han encontrado la felicidad de nuevo gracias a mis servicios». El padre Toro levantó una mano, deteniendo a Mendoza. «Antes de que continúe, señor Mendoza, permítame hacerle una pregunta. ¿Cuál es la fuente de esas energías a las que usted accede? ¿De dónde provienen esas fuerzas que usted canaliza?» Mendoza vaciló por un instante. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Provienen de la naturaleza, padre, de la energía universal que nos rodea». «¿Está usted seguro de eso, señor Mendoza?», insistió el padre Toro, su voz adquiriendo un tono más firme.
Porque la Biblia nos advierte sobre la existencia de fuerzas oscuras, de espíritus engañosos que se disfrazan de ángeles de luz. Fuerzas que prometen soluciones fáciles, pero que a la larga esclavizan y destruyen. Su rostro de Mendoza se tensó. Sus ojos se volvieron fríos. Usted está hablando de demonios, padre, de supersticiones medievales. Yo no tengo nada que ver con eso. El padre Toro asintió lentamente, su mirada fija en Mendoza. Tal vez no, señor Mendoza. Tal vez usted crea que está obrando el bien. Pero le aseguro que, si sus energías provienen de una fuente que no es Dios, las consecuencias serán devastadoras. El precio que pagarán aquellos que busquen su ayuda será mucho más alto de lo que imaginan. La tensión en la sala era palpable, podía cortarse con un cuchillo. El brujo, con la mandíbula apretada, miró fijamente al padre Toro. La batalla apenas comenzaba. «Usted está jugando con fuego, señor Mendoza», continuó el padre Toro, su mirada penetrante escudriñando al brujo. «Y no solo se quemará usted, sino también aquellos que ingenuamente acudan a usted en busca de soluciones fáciles. La verdadera sanación viene de Dios, no de fuerzas oscuras que se disfrazan de luz». El brujo, cuyo nombre completo era Ricardo Mendoza, apretó la mandíbula. El calor del ambiente, ya de por sí intenso en la pequeña sala comunitaria del barrio Petare, parecía aumentar con la tensión del momento. Un ligero sudor perlaba su frente y sus manos, que hasta hacía poco gesticulaban con seguridad, ahora permanecían inmóviles a sus costados. La sala, con capacidad para unas 50 personas, estaba abarrotada. El aire, denso y cargado de expectativa, olía a incienso barato y a sudor. Las paredes, pintadas de un blanco desvaído, estaban decoradas con afiches de eventos comunitarios y retratos de líderes religiosos locales. La única fuente de ventilación era un viejo ventilador de techo que giraba lentamente, luchando en vano contra el sofocante calor caraqueño. Un hombre de unos 40 años, vestido con una camisa de lino blanca y pantalones oscuros, se levantó de entre el público. Su rostro, marcado por la preocupación, reflejaba la angustia de muchos de los presentes. «Padre, yo he consultado al señor Mendoza. Mi hijo estaba muy enfermo. Los médicos no sabían qué hacer. Él lo ayudó. ¿Eso significa que hice algo malo?» Ricardo Mendoza aprovechó la oportunidad. «Claro que no, señor. Usted buscó ayuda donde pudo encontrarla, y yo se la ofrecí sin pedir nada a cambio. ¿Acaso es un pecado aliviar el sufrimiento de un padre?» Su voz, nuevamente firme, resonó en la sala. El padre Toro suspiró, consciente de la delicada situación. «No es un pecado buscar alivio, por supuesto que no», respondió el padre Toro, dirigiendo su mirada al hombre. «Pero debemos tener cuidado de dónde proviene ese alivio. A veces, lo que parece una solución rápida puede tener consecuencias a largo plazo. Como un veneno dulce que, al principio calma el dolor, pero que luego destruye el cuerpo desde adentro». Mendoza se cruzó de brazos, una expresión de desafío en su rostro. «Usted está exagerando, padre. Yo no hago daño a nadie. Solo ayudo a las personas a encontrar la felicidad y la prosperidad que merecen». Sus ojos brillaban con una intensidad casi hipnótica, buscando la mirada de cada uno de los presentes. En las primeras filas, una anciana con un rosario entre las manos murmuraba oraciones en voz baja. Un joven con una gorra de béisbol observaba la escena con escepticismo. Una pareja, tomados de la mano, intercambiaba miradas nerviosas. La atmósfera en la sala era una mezcla de esperanza, miedo y confusión. El padre Toro se mantuvo sereno, su voz suave pero firme. «Señor Mendoza, usted habla de felicidad y prosperidad, pero ¿a qué precio? ¿Qué están dispuestos a sacrificar aquellos que buscan su ayuda? ¿Están conscientes de los riesgos espirituales que corren?»
Su pregunta resonó en el silencio, obligando a cada uno de los presentes a confrontar sus propias creencias y temores. Ricardo Mendoza sonrió con suficiencia. Ustedes, hombres de religión, siempre ven el mal donde no lo hay. Yo no obligo a nadie a hacer nada. Cada persona es libre de elegir su propio camino. Yo simplemente les ofrezco una alternativa. Con un gesto teatral, extendió sus manos hacia el público. Una alternativa a la desesperación, a la enfermedad, a la soledad. El padre Toro negó con la cabeza. La verdadera libertad no se encuentra en la búsqueda de soluciones fáciles, sino en la entrega a Dios, en la confianza en su providencia, incluso en medio del sufrimiento. Porque incluso en la oscuridad, Dios puede guiarnos hacia la luz. Sus palabras, llenas de convicción, calaron hondo en algunos de los presentes. «Basta de sermones, padre», interrumpió Mendoza, su paciencia llegando a su límite. «Usted no entiende de lo que estoy hablando. Usted vive en un mundo de fantasía, de dogmas y supersticiones. Yo vivo en el mundo real, donde la gente necesita ayuda y la necesita ahora». Su voz, cada vez más alta, reflejaba su frustración y su creciente irritación. El debate, que había comenzado como un intercambio de ideas, se estaba transformando en una confrontación directa. El brujo, sintiéndose acorralado, recurría a la agresividad para defender su posición. El padre Toro, en cambio, mantenía la calma, consciente de que la verdadera batalla no era contra Mendoza, sino contra las fuerzas oscuras que lo manipulaban. La tensión en la sala era casi insoportable, esperando el momento decisivo. Ricardo Mendoza sonrió ante la acusación, inclinando ligeramente la cabeza como si estuviera considerando una idea interesante. «Padre, su preocupación es noble, pero equivocada. La gente viene a mí buscando soluciones, no problemas, y yo se las doy. ¿Qué hay de malo en eso?». Su mirada recorrió el auditorio, deteniéndose en algunos rostros conocidos que asentían en señal de aprobación. El calor en el recinto se intensificaba, y no era solo por la cantidad de gente. El padre Toro permaneció imperturbable. «El problema, señor Mendoza, es la fuente de esas soluciones. ¿De dónde viene ese poder que usted dice tener? ¿A qué entidades recurre para realizar esas curaciones y reconciliaciones?». Su voz, aunque calmada, contenía una firmeza que desafiaba la aparente tranquilidad del brujo. El pequeño salón comunal de la parroquia San José, usualmente un lugar de encuentro y oración, se había transformado en un campo de batalla ideológico. Ricardo Mendoza soltó una carcajada, como si la pregunta del padre Toro fuera ingenua. «Padre, usted habla de entidades oscuras, de fuerzas malignas. Yo no creo en esas cosas. Yo simplemente utilizo las energías del universo para ayudar a las personas». Sus palabras sonaban convincentes, pero sus ojos revelaban una astucia que contradecía su discurso. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a declinar, proyectando sombras largas sobre las paredes del salón. Un hombre en la tercera fila, de unos 40 años, se levantó de su asiento. Su rostro estaba marcado por la preocupación y la esperanza. «Padre», dijo con voz temblorosa, «yo fui a ver al señor Mendoza hace unos meses. Mi matrimonio estaba al borde del colapso. Él me ayudó, mi esposa y yo estamos juntos de nuevo. ¿Cómo puede ser algo malo?». Sus palabras resonaron en la sala, generando un murmullo de aprobación entre algunos de los presentes. El padre Toro dirigió su mirada al hombre, mostrando compasión en sus ojos. «Entiendo su gratitud, señor Rodríguez, pero debemos preguntarnos si esa reconciliación es genuina o si es producto de una manipulación. ¿Han considerado las consecuencias a largo plazo de recurrir a este tipo de prácticas?». Sus palabras, llenas de sabiduría, sembraron una semilla de duda en el corazón del hombre.
La temperatura en la sala parecía haber descendido unos grados, creando una atmósfera de incertidumbre. Ricardo Mendoza aprovechó el momento para contraatacar. «Padre, usted está asustando a la gente con cuentos de viejas. Usted vive en el pasado, en un mundo de dogmas y prohibiciones. Yo vivo en el presente, donde la gente necesita soluciones reales a sus problemas». Su voz, cada vez más fuerte, trataba de sofocar la voz de la razón del padre Toro. El sudor comenzaba a aparecer en la frente del pastor, evidenciando la presión del momento. Una mujer joven, con un bebé en brazos, se acercó al estrado. «Señor Mendoza», dijo con voz suave, «yo también fui a verlo. Mi hijo estaba enfermo. Los médicos no sabían qué tenía. Usted lo curó. Le estaré eternamente agradecida». Sus palabras, llenas de emoción, reforzaron la imagen de Mendoza como un salvador, un benefactor. Las luces del salón parpadeaban levemente, creando un efecto inquietante. El padre Toro se mantuvo firme, sin dejarse intimidar por las historias de éxito del brujo. «Señora Pérez, me alegro de que su hijo esté bien, pero debemos recordar que Dios es el verdadero sanador. Él es quien nos da la vida y la salud. No podemos buscar atajos ni soluciones mágicas que nos alejen de Él». Su voz, llena de convicción, recordaba a los presentes la importancia de la fe y la confianza en Dios. Un ligero temblor sacudió la estructura del salón, como si la tierra misma estuviera respondiendo a las palabras del padre Toro. Ricardo Mendoza, sintiéndose desafiado, elevó el tono de su voz. «Padre, usted habla de Dios, pero ¿dónde estaba Dios cuando esta mujer sufría? ¿Dónde estaba Dios cuando su hijo estaba enfermo? Yo fui quien le dio una solución. Yo fui quien le devolvió la esperanza». Sus palabras, cargadas de resentimiento, revelaban una profunda desconfianza hacia la religión y la fe. El silencio se apoderó del salón, roto solo por el llanto suave del bebé en brazos de la señora Pérez. El padre Toro respiró profundamente antes de responder. «Dios siempre está presente, señor Mendoza. Incluso en medio del sufrimiento, Él nos acompaña y nos fortalece. Él nos da la fuerza para superar las pruebas y encontrar la luz en la oscuridad. Pero debemos tener fe y confiar en su voluntad». Su voz, llena de amor y compasión, contrastaba con la amargura del brujo. Afuera, la noche había caído por completo, sumiendo al salón en una penumbra inquietante. Un perro callejero aulló en la distancia, añadiendo un toque de misterio a la atmósfera. El padre Toro, consciente de la tensión en la sala, decidió cambiar de estrategia. «Señor Mendoza, usted dice que utiliza las energías del universo para ayudar a las personas. ¿Podría explicarnos cómo funciona ese proceso? ¿Qué tipo de rituales o prácticas realiza usted?» Su pregunta, aparentemente inocente, buscaba desenmascarar la verdadera naturaleza del poder del brujo. Ricardo Mendoza vaciló por un instante, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Padre, no creo que este sea el lugar ni el momento para entrar en detalles técnicos. Lo importante es que mis métodos funcionan, y eso es lo que la gente valora». Su evasiva despertó la sospecha entre algunos de los presentes, quienes comenzaron a cuestionar la transparencia de sus intenciones. El aire en la sala se hizo más denso, cargado de preguntas sin respuesta. El padre Toro asintió lentamente, mostrando una expresión de comprensión. «Entiendo, señor Mendoza, pero creo que es importante que la gente sepa a quién o a qué están entregando su confianza. Porque como dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, «Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Sus palabras, citadas con precisión, resonaron en el silencio, revelando la verdadera identidad de las fuerzas que operaban a través del brujo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de algunos de los presentes, quienes comenzaron a comprender la gravedad de la situación. Ricardo Mendoza frunció el ceño ante la acusación implícita.
¿Satanás? Padre, usted se equivoca. Yo trabajo con las energías positivas del universo, con la fuerza vital que anima a todos los seres. No hay nada oscuro en lo que hago. Su voz, aunque firme, denotaba cierta incomodidad, como si las palabras del Padre Toro hubieran tocado una fibra sensible en su interior. A su alrededor, algunos asentían, mientras otros lo miraban con desconfianza. La señora Pérez apretaba a su bebé contra su pecho, indecisa sobre a quién creer. El Padre Toro mantuvo la calma. Señor Mendoza, respeto su creencia en las energías del universo, pero la Biblia nos advierte sobre los peligros de buscar poder fuera de Dios. En Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, se prohíbe consultar a adivinos, hechiceros y encantadores, porque son una abominación para el Señor. Su mirada se dirigió a la audiencia, buscando conectar con cada uno de los presentes. El silencio en el salón era casi palpable, interrumpido solo por el leve murmullo del aire acondicionado. «Pero, padre, yo no hago daño a nadie», replicó Mendoza, con un tono defensivo. «Solo ayudo a las personas a encontrar la felicidad y la salud. ¿Dónde está el mal en eso?». Cruzó los brazos sobre el pecho, desafiante. El sudor comenzaba a aparecer en su frente a pesar del ambiente fresco del salón. Afuera, el ruido del tráfico de Caracas se filtraba tenuemente a través de las ventanas cerradas. El Padre Toro asintió. «Entiendo su punto, señor Mendoza, pero el fin no justifica los medios. Si usted utiliza fuerzas oscuras para lograr sus objetivos, aunque sean buenos, está abriendo una puerta peligrosa. Una puerta que puede traer consecuencias devastadoras para usted y para aquellos que buscan su ayuda». Sus palabras resonaron con autoridad, sembrando la duda en algunos corazones. Un hombre de mediana edad, sentado en la primera fila, se removió inquieto en su asiento. Para comprender mejor esta dinámica, es crucial conocer la historia de Ricardo Mendoza. Nacido en un pequeño pueblo del interior de Venezuela, creció en un ambiente de pobreza y superstición. Su abuela, una curandera local, le transmitió sus conocimientos sobre hierbas medicinales y rituales ancestrales. Sin embargo, también le inculcó una profunda desconfianza hacia la Iglesia Católica, a la que consideraba opresora y alejada de las necesidades del pueblo. Esta semilla de rebeldía germinó en Ricardo durante su adolescencia, cuando presenció la muerte de su madre por una enfermedad que los médicos no pudieron curar. Desilusionado con la medicina tradicional y resentido con la Iglesia, buscó respuestas en otras fuentes. Se adentró en el estudio de la magia y el ocultismo, encontrando en ellos un poder que le permitía influir en la vida de las personas. Con el tiempo, Ricardo desarrolló una reputación como brujo y sanador. Su fama se extendió por toda la región, atrayendo a personas desesperadas en busca de soluciones a sus problemas. Él se sentía orgulloso de su capacidad para ayudar a los demás, pero también experimentaba un profundo conflicto interno. Sabía que sus métodos no eran ortodoxos y que la Iglesia los condenaba, pero se justificaba argumentando que el fin justificaba los medios. El padre Luis Toro, por su parte, provenía de una familia profundamente religiosa. Desde niño sintió una fuerte vocación por el sacerdocio. Estudió teología en Roma y regresó a Venezuela para servir a su comunidad. Su fe era inquebrantable y su compromiso con los más necesitados era absoluto. Había dedicado su vida a predicar el Evangelio y a ayudar a los pobres y marginados. Sin embargo, el padre Toro no era un hombre ingenuo. Había visto de cerca el sufrimiento humano y conocía las tentaciones del mundo. Sabía que muchas personas, en su desesperación, recurrían a prácticas oscuras en busca de soluciones rápidas y fáciles. Por eso,
Se había convertido en un defensor incansable de la fe y en un crítico implacable de la brujería y el ocultismo. Consideraba que estas prácticas eran una forma de manipulación y engaño que alejaba a las personas de Dios. El encuentro entre Ricardo Mendoza y el padre Luis Toro no era casual. Ambos representaban dos visiones opuestas del mundo y de la espiritualidad. Su confrontación era inevitable, un choque entre la fe y la magia, entre la luz y la oscuridad. La tensión en el salón era palpable, mientras la audiencia esperaba ansiosamente el próximo movimiento de cada uno de los contendientes. Ricardo Mendoza, con la mandíbula tensa, continuó: «Mi intención es buena, padre. Yo no pacto con demonios ni hago sacrificios. Simplemente utilizo mis dones para aliviar el sufrimiento humano. ¿Acaso eso es un pecado?». Su voz, aunque aún firme, comenzaba a temblar ligeramente. El público lo observaba con atención, dividido entre la simpatía y la desconfianza. El padre Toro lo miró fijamente a los ojos. «Señor Mendoza, la bondad de sus intenciones no justifica el origen de su poder. Si usted utiliza fuerzas que no provienen de Dios, está abriendo una puerta a la oscuridad. Y esa oscuridad puede corromperlo a usted y a aquellos que buscan su ayuda». Su voz era serena pero firme, llena de convicción. Un escalofrío recorrió la espalda de algunos de los presentes. El debate continuaba, con cada uno de los contendientes defendiendo sus creencias con pasión y convicción. La atmósfera en el salón se hacía cada vez más tensa, mientras la audiencia observaba en silencio, dividida entre la fe inquebrantable del padre Toro y las promesas tentadoras de Ricardo Mendoza. La batalla por las almas estaba en marcha. Ricardo Mendoza respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Padre, usted habla de oscuridad, pero yo veo resultados. He ayudado a personas desahuciadas por la medicina. He reunido familias que estaban al borde del divorcio. ¿Cómo puede ser que algo malo produzca frutos tan buenos?». Su mirada recorrió el auditorio, buscando el apoyo de la audiencia. Algunas cabezas asintieron en silencio. El padre Toro permaneció imperturbable. «Señor Mendoza, el fin no justifica los medios. Incluso si sus intenciones son buenas, el origen de su poder es cuestionable. Usted dice que no pacta con demonios, pero ¿de dónde proviene esa energía que utiliza? ¿Quién le otorga esos dones? La Biblia nos advierte sobre los falsos profetas y los espíritus engañosos». Hizo una pausa, observando la reacción del brujo. «¿Usted, señor Mendoza, de dónde proviene?». Ricardo Mendoza frunció el ceño. Era evidente que la pregunta lo había tomado por sorpresa. «Vengo de una familia humilde, padre. Crecí en un pequeño pueblo de los Andes. Desde niño descubrí que tenía habilidades especiales. Podía sentir las energías de las personas y de los lugares. Con el tiempo aprendí a canalizar esas energías para ayudar a los demás». Sus manos temblaban levemente mientras hablaba. La historia de su origen era una mezcla de verdad y ocultamiento. La realidad era que Ricardo Mendoza, cuyo nombre real era Ramón Izaguirre, había crecido en un hogar disfuncional marcado por la pobreza y la violencia. Su padre era un hombre alcohólico y abusivo que maltrataba a su madre y a él. Buscando refugio en la soledad, Ramón se había internado en los bosques cercanos al pueblo, donde había entrado en contacto con una anciana curandera que vivía apartada de la sociedad. Ella le había enseñado los secretos de las plantas medicinales y los rituales ancestrales. Fue ella quien le reveló que poseía un don especial, una conexión con las fuerzas de la naturaleza. Pero la anciana también le advirtió sobre los peligros de utilizar ese don para fines egoístas o para manipular a los demás. Le enseñó que el poder conlleva una gran responsabilidad y que el camino de la magia es un camino peligroso, lleno de tentaciones y de sombras.
Ramón, sin embargo, no siempre siguió sus consejos. A medida que crecía, se dejaba seducir por el deseo de reconocimiento y de poder. Empezó a utilizar sus habilidades para obtener beneficios personales, para influir en las decisiones de los demás y para vengarse de aquellos que lo habían lastimado. La muerte de su madre, víctima de una enfermedad que él no pudo curar, lo marcó profundamente. Sintió una gran culpa y frustración. Decidió entonces abandonar su pueblo natal y buscar nuevos horizontes en la ciudad. Allí, adoptó el nombre de Ricardo Mendoza y comenzó a ofrecer sus servicios como curandero y consejero espiritual. Rápidamente se hizo famoso entre la gente adinerada y poderosa. Sus clientes lo buscaban para resolver problemas de salud, de amor y de negocios. Ricardo se aprovechaba de su desesperación y de su credulidad, cobrando elevadas sumas de dinero por sus servicios. El padre Toro conocía bien la historia de Ricardo Mendoza. Había investigado su pasado y sabía que su origen no era tan humilde ni tan inocente como él pretendía hacer creer. Sabía que detrás de su fachada de benefactor se escondía un hombre ambicioso y manipulador, dispuesto a todo para alcanzar sus objetivos. Por eso estaba decidido a desenmascararlo y a mostrar a la audiencia la verdadera fuente de su poder. Señor Mendoza, usted habla de energías de la naturaleza, de dones especiales, pero la Biblia nos dice que todo poder viene de Dios. Si usted utiliza un poder que no proviene de Dios, ¿de dónde viene entonces? ¿Acaso cree que puede existir una fuerza neutra, independiente del bien y del mal? El padre Toro clavó su mirada en el brujo, esperando su respuesta. El silencio se hizo denso en el salón. Un hombre de mediana edad, vestido con una camisa floreada y un sombrero de paja, se levantó entre el público. Padre, con todo respeto, yo no entiendo mucho de Biblia, pero yo he sido testigo de los milagros del señor Mendoza. Mi esposa estaba enferma de cáncer, y los médicos le daban pocos meses de vida. Él la trató con sus hierbas y sus rezos, y ahora está sana. ¿Cómo explica usted eso? Su voz temblaba por la emoción. El padre Toro se dirigió al hombre con serenidad. Entiendo su gratitud, señor, pero la sanación no siempre es prueba de la verdad. Incluso el demonio puede obrar milagros para engañar a la gente. La verdadera prueba está en los frutos. ¿Qué frutos produce el Señor Mendoza en la vida de las personas? ¿Las acerca a Dios o las aleja de Él? ¿Les enseña a amar y a perdonar o a odiar y a vengarse? Ricardo Mendoza aprovechó la intervención del hombre para recuperar el control de la situación. Padre, usted está juzgando sin conocer. Yo no obligo a nadie a creer en mí. Simplemente ofrezco mi ayuda a aquellos que la necesitan. Si mis métodos no son ortodoxos, es porque la medicina tradicional no siempre es suficiente. A veces la gente necesita algo más, una esperanza, una fe en algo superior. Su voz recuperaba su tono firme y persuasivo. El padre Toro lo interrumpió. Señor Mendoza, la fe verdadera proviene de Dios. No se basa en rituales mágicos ni en promesas vacías. Se basa en el amor, en la verdad y en el sacrificio. Usted ofrece una fe fácil, una solución rápida a los problemas de la vida. Pero la verdadera fe requiere esfuerzo, perseverancia y entrega total a Dios. Ricardo Mendoza sonrió con ironía. Padre, usted habla de sacrificio, pero yo veo que la Iglesia también exige sacrificios, diezmos, ofrendas, promesas. ¿Acaso no es eso también una forma de manipulación? Su pregunta provocó un murmullo entre el público. Algunos asentían con la cabeza, otros fruncían el ceño. El padre Toro permaneció en silencio durante unos segundos, reflexionando sobre la pregunta del brujo. Sabía que muchos criticaban a la Iglesia por su riqueza y por sus exigencias económicas.
pero estaba convencido de que la verdadera riqueza de la Iglesia no estaba en el dinero, sino en la fe y en el amor de sus fieles, y que los sacrificios que se pedían a los feligreses no eran una forma de manipulación, sino una expresión de su gratitud a Dios. El padre Toro había visto de cerca la miseria y la desesperación de la gente. Había visitado barrios marginales y hospitales, donde había consolado a los enfermos y a los moribundos. Había escuchado confesiones desgarradoras y había perdonado pecados atroces. Sabía que la vida era dura y que muchas personas sufrían injustamente, pero también sabía que Dios nunca abandona a sus hijos y que siempre ofrece una esperanza, incluso en los momentos más oscuros. El problema con Ricardo Mendoza no era su aparente capacidad para sanar o para resolver problemas. El verdadero problema era la fuente de su poder. Y esa fuente, estaba convencido el padre Toro, no era divina. Era una fuerza oscura y manipuladora, que se aprovechaba de la debilidad y de la desesperación de la gente para someterla a su voluntad. El padre Toro decidió cambiar su estrategia. Dejó de atacar directamente a Ricardo Mendoza y comenzó a hacerle preguntas sobre su práctica. Quería que el brujo se contradijera a sí mismo, que revelara la verdadera naturaleza de su poder. Señor Mendoza, usted dice que cura enfermedades. ¿Cómo lo hace? ¿Qué tipo de rituales utiliza? ¿Qué tipo de espíritus invoca? Ricardo Mendoza vaciló por un instante. Era evidente que no quería revelar sus secretos, pero sabía que no podía negarse a responder, so pena de despertar las sospechas de la audiencia. Padre, yo no utilizo rituales complicados ni invoco espíritus malignos. Simplemente canalizo las energías de la naturaleza y las dirijo hacia la persona enferma. Utilizo hierbas medicinales, hago rezos y visualizaciones. Es algo muy sencillo. El padre Toro sonrió con ironía. Señor Mendoza, usted dice que es algo sencillo, pero la Biblia nos dice que todo lo que es sobrenatural proviene de Dios o del demonio. No existe una tercera opción. Si usted no invoca a Dios, ¿a quién invoca entonces? La pregunta resonó en el salón como un trueno. Ricardo Mendoza se quedó sin palabras. El público lo observaba con atención, esperando su respuesta. La tensión en el ambiente era insoportable. Ricardo Mendoza respiró hondo, buscando una respuesta que satisficiera al padre Toro y a la expectante audiencia reunida en el salón parroquial de la iglesia de San José. El lugar, normalmente un remanso de paz, se había transformado en un campo de batalla dialéctico, iluminado por la luz cruda de los fluorescentes que colgaban del techo. Algunas personas en el público lo miraban con desconfianza, otras con una mezcla de esperanza y curiosidad. La presión era palpable. Padre, comenzó Mendoza con un tono de voz cuidadosamente calibrado, yo invoco la energía universal, la energía que Dios mismo ha puesto a disposición de todos nosotros. No hay nada maligno en ello. Es como la electricidad, que puede ser usada para iluminar o para electrocutar, dependiendo de la intención de quien la utiliza. Sus manos gesticulaban suavemente, intentando transmitir una imagen de serenidad y control. Buscaba la mirada de algunos feligreses, tratando de encontrar aliados entre la multitud. El padre Toro asintió lentamente, manteniendo un contacto visual firme con Mendoza. Entiendo su analogía, señor Mendoza, pero la energía, como usted la llama, no es neutra. Toda fuerza tiene una fuente, y esa fuente es la que determina su naturaleza. Usted dice que no invoca a Dios. ¿A quién invoca entonces cuando la energía universal no basta? Porque hay males que superan la simple canalización de energía, ¿no es así? Ramírez, un hombre de mediana edad vestido con una camisa a cuadros, se removió incómodo en su asiento. Había acudido al brujo Mendoza en busca de una solución para sus problemas matrimoniales. Su esposa,
María lo había abandonado hacía meses, y él se sentía desesperado. La promesa de una reconciliación lo había llevado hasta allí. Dudaba si el padre Toro tenía razón. Mendoza sonrió con una pizca de condescendencia. Padre, usted habla como si el mundo estuviera lleno de demonios acechando en cada esquina. Yo veo el mundo como un lugar lleno de posibilidades, donde la energía divina puede ser utilizada para el bien. No niego la existencia del mal, pero creo que podemos superarlo con amor y con fe. Su voz resonaba con convicción, intentando disipar las dudas que el padre Toro había sembrado. Amor y fe, señor. Mendoza, ¿pero fe en qué? ¿Amor a quién?, replicó el padre Toro, su voz elevándose ligeramente. La Biblia nos dice en 1 Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo probamos, señor Mendoza, que su espíritu es de Dios? El padre Toro miró a la audiencia, buscando la complicidad de aquellos que compartían su fe. Una mujer mayor, sentada en primera fila, asintió con la cabeza. Había escuchado historias sobre personas que habían buscado la ayuda de brujos y habían terminado peor de lo que estaban. Temía que Ramírez estuviera cometiendo un error. Susurró una oración, pidiendo a Dios que lo protegiera. Mendoza frunció el ceño, visiblemente irritado por la insistencia del padre Toro. Padre, yo no soy un profeta, soy un simple sanador. Utilizo mis dones para ayudar a las personas que sufren. No pido nada a cambio, salvo una pequeña contribución para cubrir mis gastos. El brujo comenzó a mostrarse nervioso, sudando ligeramente. El padre Toro levantó una mano, interrumpiendo a Mendoza. No se trata de dinero, señor Mendoza. Se trata de la verdad. Se trata de la fuente de su poder. Usted dice que ayuda a las personas. ¿Pero a qué costo? ¿Qué sacrificios exige a cambio de sus favores? Porque la Biblia nos enseña que todo poder tiene un precio, y que el precio del poder que no proviene de Dios es siempre demasiado alto. Ramírez se mordió el labio inferior, indeciso. La duda lo carcomía por dentro. Estaba poniendo su alma en peligro al buscar la ayuda de Mendoza. ¿Estaba vendiendo su alma al diablo a cambio de una falsa promesa de felicidad? Necesitaba una señal, una prueba de que estaba haciendo lo correcto. Padre, usted está juzgando sin conocer, dijo Mendoza, su voz temblando ligeramente. Yo no exijo sacrificios. Yo no invoco a espíritus malignos. Yo solo hago el bien. Pero su mirada evitaba el contacto visual con el padre Toro. El padre Toro sonrió con tristeza. Señor Mendoza, yo no lo estoy juzgando. Estoy advirtiendo, estoy alertando a las personas sobre los peligros de buscar la ayuda en la oscuridad. La Biblia nos dice en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni quien consulte a los muertos. Porque abominable es para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. La voz del padre Toro resonó con autoridad, llenando el salón con un peso de advertencia. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo, separando la verdad de la mentira, la luz de la oscuridad. La tensión en el ambiente era insoportable. El público observaba en silencio, esperando el siguiente movimiento en esta batalla espiritual. Señor Mendoza, continuó el padre Toro, con un tono que buscaba más la comprensión que la acusación. Usted menciona que no pide sacrificios, que solo hace el bien. Pero, ¿cómo define usted el bien? ¿Está acaso en armonía con lo que la palabra de Dios nos enseña? El sacerdote hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el silencio expectante.
Sus ojos, serenos pero firmes, se clavaron en Mendoza, buscando una chispa de arrepentimiento, o al menos de duda. El brujo, visiblemente incómodo, se removió en su asiento. Yo defino el bien como aliviar el sufrimiento, Padre, como dar esperanza a los desesperados, como unir familias que están a punto de desmoronarse. Su voz, aunque intentaba sonar segura, denotaba cierta fragilidad, como si estuviera buscando la validación del público presente. No veo nada malo en eso. Ramírez, observando la escena con creciente ansiedad, sintió un sudor frío recorrer su espalda. Las palabras del padre Toro le resonaban en lo más profundo de su ser, despertando viejos temores y dudas largamente reprimidas. ¿Estaba realmente justificando los medios con el fin? ¿Estaba cerrando los ojos ante una verdad incómoda? Su esperanza comenzaba a tambalearse. El padre Toro asintió lentamente, como si estuviera concediendo un punto, pero sin ceder en su convicción. Entiendo su punto de vista, señor Mendoza, pero la Biblia nos advierte sobre los falsos profetas, sobre aquellos que se disfrazan de ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces. Mateo, capítulo 7, versículo 15, nos dice: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La mirada del sacerdote se intensificó, atravesando la fachada de seguridad de Mendoza. Usted dice que une familias, pero ¿a qué costo? ¿Qué tipo de pactos realiza para lograr esos resultados? ¿Qué tipo de espíritus invoca? Porque la Biblia es clara, no hay atajos para la felicidad. No hay soluciones mágicas para los problemas del corazón. Solo Dios puede sanar verdaderamente. Solo Él puede restaurar lo que está roto. Mendoza, sintiéndose acorralado, elevó la voz ligeramente. Padre, usted está siendo injusto. Yo no hago pactos con nadie. Yo simplemente canalizo una energía, una fuerza que está presente en el universo. No soy un brujo malvado, soy un sanador. Pero su argumentación carecía de la fuerza inicial. Su confianza se había erosionado bajo el peso de las palabras del padre Toro. Una joven, sentada cerca de Ramírez, se inclinó hacia su amiga y susurró: Yo conozco a alguien que fue a ver a ese brujo. Al principio todo parecía bien, pero después las cosas se complicaron. Empezaron a pasar cosas raras en su casa, ruidos extraños, sombras. Terminó peor de lo que estaba antes. El murmullo se extendió por el salón, alimentando la incertidumbre y el temor. El padre Toro aprovechó el momento de duda para profundizar su argumento. Señor Mendoza, usted habla de energía y fuerza, pero ¿cuál es la fuente de esa energía? ¿De dónde proviene esa fuerza? La Biblia nos enseña que solo hay dos fuentes de poder: Dios y el enemigo de Dios. No hay una zona gris en el mundo espiritual. O estamos con Dios o estamos contra Él. El sacerdote hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo en la conciencia de Mendoza y de los presentes. Si su poder no proviene de Dios, señor Mendoza, entonces, ¿de dónde viene? ¿Está usted dispuesto a admitir que su poder proviene de una fuente oscura? ¿De una fuente que busca engañar y destruir? La pregunta colgaba en el aire, cargada de tensión y significado. Mendoza, sintiéndose atrapado en una red de verdades ineludibles, evitó responder directamente. Padre, yo no entiendo de teología. Yo solo sé que mis métodos funcionan. He visto a personas sanar de enfermedades terminales. He visto a matrimonios al borde del divorcio reconciliarse gracias a mi ayuda. Su voz sonaba desesperada, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo, tanto como a los demás. El padre Toro negó con la cabeza, con una expresión de profunda tristeza en su rostro. Señor,
Mendoza, los milagros no justifican los medios. Incluso si usted logra resultados positivos, si esos resultados provienen de una fuente impura, entonces están manchados por la oscuridad. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15, «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras». La atmósfera en el salón se había vuelto densa, cargada de una tensión casi palpable. El público observaba el intercambio con atención contenida, divididos entre la esperanza y el temor. Ramírez, sintiéndose al borde de la desesperación, cerró los ojos y murmuró una oración silenciosa, pidiendo a Dios que le mostrara el camino correcto. Sus manos temblaban levemente. El padre Toro, notando la creciente angustia de Ramírez, suavizó su tono. «Señor Ramírez», dijo, dirigiéndose directamente al hombre, «yo entiendo su desesperación, entiendo su deseo de encontrar una solución a sus problemas, pero le ruego que no se deje engañar por falsas promesas. No ponga su fe en manos de aquellos que no sirven a Dios. Ponga su fe en Jesucristo, el único que puede sanar verdaderamente su cuerpo y su alma». El silencio en el salón pesaba como plomo, interrumpido solo por el leve jadeo de Ramírez, quien mantenía los ojos cerrados, aferrándose a su fe. Mendoza, por su parte, permanecía en silencio, con la mirada fija en un punto indefinido del techo, como si buscara allí las palabras que no lograba encontrar. La tensión era palpable, tanto que se podía cortar con un cuchillo. El padre Toro, con la calma que lo caracterizaba, decidió cambiar de táctica. Se dirigió nuevamente a Mendoza, pero esta vez con un tono más suave, casi paternal. «Señor Mendoza, yo no dudo de que usted haya visto cosas extraordinarias. No dudo de que haya presenciado sanaciones y reconciliaciones, pero la pregunta fundamental sigue siendo la misma. ¿De dónde proviene ese poder? ¿Cuál es la fuente de esa energía que usted canaliza?» Mendoza levantó la vista, con una expresión de confusión y frustración en su rostro. «Padre, yo no sé explicarlo. Yo simplemente hago lo que sé hacer. Ayudo a la gente que lo necesita. No me importa de dónde venga el poder. Lo importante es que funciona». Sus palabras sonaban a justificación, a un intento desesperado de aferrarse a su verdad. El padre Toro asintió lentamente, como si entendiera la lucha interna de Mendoza. «Señor Mendoza, yo comprendo su deseo de ayudar a los demás, pero la Biblia nos enseña que no podemos ignorar la fuente de nuestro poder. En Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20, Jesús nos advierte: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis». El sacerdote hizo una pausa, permitiendo que las palabras de Jesús resonaran en el corazón de Mendoza. «Señor Mendoza, sus frutos pueden parecer buenos a simple vista, sanaciones, reconciliaciones, pero ¿cuál es el costo espiritual de esos frutos? ¿Qué precio está pagando la gente por recibir su ayuda?». La pregunta era directa, incisiva, buscando la grieta en la armadura de Mendoza. Un murmullo recorrió el auditorio. Algunas personas asentían con la cabeza, mientras que otras miraban a Mendoza con curiosidad y desconfianza.
Ramírez, con los ojos aún cerrados, apretó los puños con fuerza, sintiendo la lucha entre la esperanza y el temor. El ambiente se había cargado de una tensión aún mayor. Mendoza, sintiéndose acorralado, intentó contraatacar. «Padre, usted está juzgando sin conocer. Usted no sabe lo que yo hago. Yo no le hago daño a nadie. Yo solo ayudo a la gente a ser feliz». Su voz sonaba cada vez más débil, como si estuviera perdiendo la batalla. El padre Toro negó con la cabeza, con una expresión de tristeza en su rostro. «Señor Mendoza, yo no lo estoy juzgando, solo estoy tratando de ayudarlo a ver la verdad. La Biblia nos enseña que el camino a la verdadera felicidad no se encuentra en el poder, ni en la magia, ni en los atajos. Se encuentra en Jesucristo, el único que puede llenar el vacío en nuestro corazón». El sacerdote se dirigió entonces a Ramírez, quien seguía con los ojos cerrados, luchando contra sus propios demonios. «Señor, Ramírez, abra los ojos, mire a su alrededor, ve la paz en el rostro de este hombre, ve la luz de Dios en sus ojos. No se deje engañar por falsas promesas. Ponga su fe en Jesucristo, el único que puede sanar verdaderamente su cuerpo y su alma». Ramírez abrió los ojos lentamente, con una mirada de confusión y temor. Miró al padre Toro, luego a Mendoza, y finalmente al público presente. Su rostro reflejaba la lucha interna que estaba librando. Sus manos temblaban levemente mientras seguraba el crucifijo que colgaba de su cuello. El padre Toro, viendo la vulnerabilidad de Ramírez, decidió dar el golpe final. «Señor Mendoza, usted dice que no entiende de teología, pero yo le voy a mostrar un pasaje de la Biblia que quizás le haga reflexionar. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, Dios nos dice: «No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, ni quien use encantamientos, ni quien consulte a un médium o a un espiritista, ni quien pregunte a los muertos, porque todo el que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios te expulsará de delante de ti». La voz del padre Toro resonó con fuerza en el salón, como un trueno en medio de la tormenta. «Señor Mendoza, ¿está usted dispuesto a admitir que sus prácticas son abominables a los ojos de Dios? ¿Está dispuesto a renunciar a ese poder oscuro y a buscar la verdadera luz en Jesucristo?» La pregunta colgaba en el aire, desafiando a Mendoza a enfrentar la verdad. Mendoza guardó silencio. Su rostro se había puesto pálido y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y confusión. No sabía qué responder. Por primera vez en mucho tiempo se sentía vulnerable, expuesto, derrotado. El silencio en el salón se prolongó, creando una atmósfera de tensión insoportable. La pregunta permaneció suspendida en el aire, retando a Mendoza a encarar la verdad. El silencio en el salón se extendió, creando una atmósfera de tensión insoportable. Se escuchaba la respiración agitada de algunos presentes, el suave murmullo de otros que comentaban en voz baja y el lejano sonido del tráfico caraqueño que se filtraba por las ventanas. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, proyectando largas sombras sobre las paredes. Mendoza finalmente rompió el silencio con una voz apenas audible. Yo no sé qué decir. Yo solo quería ayudar a la gente. Nunca quise hacer daño a nadie». Sus ojos se llenaron de lágrimas y su cuerpo temblaba visiblemente. Buscó con la mirada a Ramírez, esperando encontrar algún signo de apoyo, pero el hombre seguía con la mirada fija en el crucifijo, como si estuviera rezando en silencio. El padre Toro se acercó a Mendoza con suavidad, extendiéndole una mano. «Señor Mendoza, no tema. Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten de sus pecados. No importa lo que haya hecho en el pasado, siempre puede empezar de nuevo, buscando la luz en Jesucristo». Su voz
era suave y reconfortante, transmitiendo una profunda sensación de paz. Ramírez, al escuchar las palabras del padre Toro, levantó la mirada y se dirigió a Mendoza. Hermano, yo también he cometido errores en mi vida, pero he encontrado la paz en Jesucristo. Él me ha perdonado y me ha dado una nueva oportunidad. Te invito a que hagas lo mismo. No te dejes engañar por falsas promesas. Busca la verdad en la Biblia y encontrarás el camino a la salvación. Un largo silencio volvió a inundar el salón. Mendoza permaneció inmóvil, con la mirada fija en el suelo, como si estuviera librando una batalla interna. Podía sentir la mirada de todos los presentes sobre él, esperando su respuesta. Sabía que su decisión tendría consecuencias importantes, no solo para él, sino también para todos aquellos que habían depositado su fe en él. Finalmente Mendoza levantó la mirada y se dirigió al padre Toro. Padre, yo quiero renunciar a todo esto. Quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo, pero no sé cómo hacerlo. Tengo miedo de las consecuencias. Sus palabras eran sinceras, reflejando su profunda angustia. El padre Toro asintió con comprensión. Señor Mendoza, no está solo. Dios estará con usted en cada paso del camino. Él le dará la fuerza y el valor que necesita para superar este momento difícil. Lo invito a que se arrepienta de sus pecados, a que confiese sus faltas y a que pida perdón a Dios. Él lo perdonará y lo llenará de su gracia. El padre Toro lo miraba con compasión, ofreciéndole su apoyo incondicional. Mendoza cerró los ojos y respiró profundamente. Luego, con voz temblorosa, comenzó a rezar. Dios mío, perdóname por todos mis pecados, perdóname por haber engañado a la gente, perdóname por haber usado mis dones para el mal. Renuncio a todo poder oscuro y me entrego a ti. Te pido que me guíes por el camino de la verdad y la luz. Al terminar su oración, Mendoza abrió los ojos y sintió una gran sensación de paz invadir su ser. Había tomado una decisión importante y sabía que había hecho lo correcto. Se sentía liberado de una gran carga, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Miró al padre Toro y a Ramírez y le sonrió con gratitud. El padre Toro le devolvió la sonrisa y le ofreció un abrazo. Bienvenido de vuelta a casa, hermano. Dios te ama y te perdona. Ahora, juntos, podemos comenzar un nuevo camino, buscando la verdad y la justicia en el nombre de Jesucristo. El abrazo fue cálido y sincero, sellando el nuevo pacto entre ellos. Ramírez también se acercó a Mendoza y le dio un abrazo. Hermano, estoy muy feliz de que hayas tomado esta decisión. Ahora, juntos, podemos trabajar para construir un mundo mejor, lleno de amor y paz. No estás solo. Siempre tendrás nuestro apoyo y nuestra amistad. El abrazo fue un símbolo de esperanza y reconciliación. En el rostro de Mendoza se reflejaba una profunda transformación. Ya no era el brujo arrogante y seguro de sí mismo. Era un hombre humilde y arrepentido, buscando la redención en Jesucristo. Había renunciado a su poder oscuro y había abrazado la luz de la verdad. La paz y la serenidad se habían apoderado de su ser. Mientras Mendoza, el padre Toro y Ramírez permanecían abrazados, el público presente comenzó a murmurar en voz baja. Algunos estaban emocionados, otros escépticos y otros simplemente sorprendidos. La escena había tocado profundamente sus corazones, generando una mezcla de emociones y reflexiones. El poder de la fe y el arrepentimiento se había manifestado ante sus ojos. Algunas personas se acercaron a Mendoza para felicitarlo por su valentía y para ofrecerle su apoyo. Otros se acercaron al padre Toro para agradecerle por su sabiduría y su compasión. El salón se había transformado en un lugar de encuentro y reconciliación, donde las diferencias se habían dejado de lado y el amor había triunfado sobre el odio.
La atmósfera era de esperanza y renovación. Mendoza, con lágrimas en los ojos, agradeció a todos por su apoyo y les prometió que dedicaría su vida a reparar el daño que había causado. Se comprometió a usar sus dones para el bien, ayudando a los demás a encontrar la verdad y la felicidad en Jesucristo. Su transformación era evidente y su sinceridad era innegable. La redención era posible incluso para aquellos que habían caído en la oscuridad.